Muy buenos días, hermanos. Qué bueno que están con nosotros aquí en la iglesia para continuar aprendiendo de la palabra del Señor. El día de hoy, hermanos, continuaremos nuestro estudio, nuestra predicación expositiva en el Evangelio del apóstol Juan. Y bueno, ya unas semanas atrás comenzamos este apartado en la escritura del cual estamos hablando acerca de ese encuentro glorioso, milagroso, increíble, hermanos, y con una enseñanza muy profunda entre Jesús y Lázaro. Ahora ya sabemos la historia de Lázaro. Anteriormente hemos visto ya parte de esta enseñanza y hemos visto en versículos anteriores que Jesús recibió la noticia de que Lázaro estaba muy enfermo. Esta enfermedad iba a llevar a Lázaro a la muerte. Jesucristo lo sabía. Cuando la hermana de Lázaro envía para buscar al Señor Jesucristo, están esperando que Jesús venga rápido, que diga una palabra, que haga algo. Y sabían que en verdad Lázaro iba a resucitar. Pero vemos también una situación en la cual Jesús no hace esto. Al contrario, Jesús se queda 2 días todavía en ese lugar donde estaba. Después, Jesús le dice a sus discípulos, vamos. Y los discípulos dicen, Jesús, la gente quiere matarte. Los judíos te buscan. ¿Cómo es posible que quieras ir? Jesús le dice, es necesario que yo vaya, porque Lázaro duerme. Los discípulos entendieron que Lázaro estaba dormido, tomando una siesta. Jesús está diciendo, Lázaro ha muerto y yo voy a resucitarle. Sus discípulos tal vez no entendían lo que pasaba. Sabían que él tenía el poder para hacer muchas cosas, pero aún no habían mirado el poder para que él trajera a alguien de regreso de la muerte. Y estos versículos que leeremos el día de hoy, hermanos, Jesús entra y tiene una conversación con Marta. Y vemos un poco de duda de Marta en cuanto a qué es lo que Jesús podía hacer. Sabiendo que Jesús pudo haber hecho algo, pero vemos también en ella una confianza de decir todo lo que pidas al Padre, Él te lo va a dar. Jesús en este apartado nos dice que Él es la resurrección y la vida. Por eso, hermanos, les invito a que vayan conmigo a Juan, capítulo 11, versículos 17 al 27. Leamos ahí en sus Biblias, también estará aquí en la pantalla. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. El día de hoy, hermanos, titulamos nuestro sermón, Jesús declara ser la resurrección y la vida. Esta frase que Jesús usa puede ser una frase que podría usar una persona para simplemente creer su ego o crecer su ego. Decir, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello. Jesús no solamente estaba declarando algo sumamente serio, sino algo sumamente real.
Jesús no se estaba dando así el título de poder hacer algo simplemente porque se le ocurrió. Jesús estaba diciendo literalmente que Él es la vida, la resurrección, y Él puede y tiene el poder para traer a alguien de regreso de la muerte. Hermanos, ¿quién de nosotros puede declarar algo así? Yo no. Nunca me atrevería a decir eso. Claro, entendemos que en la gloriosa soberana voluntad de Dios, si Él quisiera traer a alguien de la muerte, si Él quisiera resucitar a alguien que ha muerto, Él podría hacerlo. E incluso podría usarme a mí o a ti. Pero, ¿cuál sería el propósito? ¿Para qué Dios quisiera hacer esto? Estamos hablando de que Él puede. Pero vemos también que de acuerdo a sus propósitos y su voluntad es como Él hace las cosas. No las hace porque sí nada más. Volviendo al tema. El primer punto, hermanos, que vemos aquí es Jesús llegó a un funeral con el propósito de convertirlo en una celebración. ¿Por qué decimos esto? Jesús llega a un funeral porque Lázaro había muerto. Pero tiene el propósito de hacer cambiar ese tono de esa situación drásticamente, que de las lágrimas de llanto se iban a convertir en lágrimas de felicidad. Ahora es cierto, no todos los funerales terminan así. ¿Cuánto fuera lindo que Dios a una persona que muere le permite tener varios años más de vida? A todos nos gustaría. Pero el tiempo de cada uno llega. Pero el de Lázaro no había llegado aún. Lázaro murió 2 veces, es cierto, pero con un propósito divino, para demostrarnos que Jesús era Dios o es Dios y tiene el poder de levantar a un muerto. Pero viendo poco a poco, Jesús llegó con ese sentido. Jesús no llegó aún sabiendo lo que iba a hacer, diciéndole, no se preocupen, ahorita lo levanto, no se preocupen, mira que tengo el poder, de una manera altanera. Jesús llegó también triste. La próxima semana miraremos que Él lloró frente a la tumba de Lázaro, porque aunque era verdaderamente Dios, también era y es verdaderamente hombre, y siente y se duele por sus amigos. Pero vemos en este aspecto, hermanos, que dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. La palabra halló aquí no quiere decir que vino a encontrar una verdad que desconocía. No, aquí hallar quiere decir encontrar, que simplemente vino a encontrar el cuerpo de Lázaro en una tumba. No lo encontró sentado esperándolo. Eso es lo que la palabra hallar quiere decir aquí. Porque muchas veces dice, y hallé que estaba así. O sea, encontré, vine al conocimiento de algo que desconocía. Jesús anteriormente le dice a sus discípulos, vamos, porque Lázaro está muerto y yo voy a levantarle. Jesús ya sabía lo que pasaba. Jesús ya sabía lo que venía. Y habla aquí simplemente que muchos de los judíos venían a consolar a Marta, a María. Hermanos, esta oportunidad iba a ser muy buena porque Jesús iba a presentar no solamente delante de sus discípulos, sino también delante de Marta, de María y de todos los que habían venido ahí. Iban a presenciar un milagro que solamente Dios puede hacer, que Lázaro, después de estar 4 días muerto en esa tumba, Jesús le iba a traer. Viene a mi memoria que hay una enseñanza en el tiempo de judíos, ¿verdad? Que decían que un hombre podría estar en una tumba 3 días y su alma podría todavía ser rescatada en los 3 días, pero al 4.º día era imposible. Muchos usan este pensamiento para enseñar que Jesús podía incluso traer a alguien de la muerte. El tiempo
que haya estado muerto, eso no es algo imposible para él. Incluso habla más después acerca de la descomposición del cuerpo de Lázaro. Decir, bueno, alguien puede ser restaurado mientras tenga vida, su cuerpo no ha sido corrompido. El de Lázaro ya estaba. Pero Jesús viene a demostrar aquí que no hay nada imposible para Dios. Muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla. Jesús también había llegado para eso. El segundo aspecto que vemos, hermanos, Marta se da cuenta que Jesús viene. También María. Pero primeramente Marta sale corriendo al encuentro de Jesús. Marta va a venir a decir algo muy importante. Algo que hemos visto ya anteriormente en las predicaciones en Juan. Jesús y el Padre son uno. No es el mismo, recordamos, en el aspecto de su persona, pero sí de su esencia. Jesús y el Padre tienen una relación tan cercana que, como dice la Escritura, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Conforme a la voluntad de Dios, claro. Pero la primera interacción que tiene Marta con el Señor Jesucristo es una, hermanos, que nos representa a todos nosotros. Un poco de duda. Marta se acerca con Jesús y le dice, cuando yo que Jesús venía, salió al encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses el tiempo pasado estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahora, hay que entender esta frase porque va a ser repetida la próxima semana. Si hubieses, o sea, no estuviste, pero estoy bien segura que si hubieses estado, mi hermano no hubiera muerto. Marta, María, los discípulos, los judíos, habían sido testigos de cómo Jesús había sanado ciegos, paralíticos, enfermos. De todo había sanado Jesús. Y habían visto cómo el poder de Dios estaba con él en cuanto a la sanidad de un hombre que estaba con vida. Por eso es que Marta dice, si hubieses estado, yo sé que hubieras tú podido haber sacado a mi hermano de esa enfermedad. Pero también le está diciendo, pero no estuviste. No estuviste. Ahora, hermanos, no vemos simplemente un reclamo aquí. Marta en verdad sabía que Jesús pudo haberlo hecho. Y es cierto, Marta tampoco entiende por qué Jesús no lo hizo. ¿Por qué Jesús no se apresuró? Porque Jesús no, como en esa interacción que tiene con el centurión, dice, tu siervo ha sanado. Y automáticamente sana. Jesús tenía otra cosa en mente. Traer a Lázaro de la muerte. Era una gloriosa representación del poder de Dios que había en él, porque Él es Dios. Y aunque parece duda la que presenta Marta, si hubieses. La segunda frase que ella dice en el versículo 22 nos dice muchas cosas también del crecimiento espiritual que tenía Marta, de la seguridad que tenía Marta en cuanto a Jesús. Porque dice el versículo, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, ¿qué se imaginan aquí? ¿Qué está diciendo aquí? Yo sé, Señor, que Dios tiene el poder para levantar a mi hermano. Y yo sé que lo que tú pidas al Padre, el Padre puede hacerlo. Hay que entender esta frase también. Es posible, ¿verdad?, que el pensamiento de Marta aún estaba siendo moldeado. Que no había por completo entendido que Jesús es Dios. Que como dice Pablo, en él habita corporalmente toda la deidad. Y aún tenían esa separación, el pensamiento, es decir, bueno, Jesús en vida tú pudiste salvarlo, sanarlo.
Pero como ya se murió, pues no puedes hacer nada. Pero Dios, tu Padre, puede hacer algo. ¿Porque no le pides algo que me ayude y que saque a mi hermano de la tumba? Ahora, no claramente hablo de que Marta creía de esa manera. Pero ¿cuántas iglesias enseñan eso? ¿Cuántas iglesias dicen que Jesús tiene poder, pero no tiene todo el poder? Aquí vemos que Jesús tiene todo el poder porque Él es verdaderamente Dios. Pero también reconoce Marta que esa relación que existe entre Dios y el Padre. Ahora es posiblemente también que hice esto. ¿Por qué? Porque Jesús viene presentando al Padre. Y Jesús dice, yo no hago nada que el Padre no me haya mandado. Es muy posible también entender de esta manera. No que no cree que Jesús tenga todo el poder, no estoy diciendo eso. Pero dice, Dios te dará todo lo que le pidas. Todo lo que le pides. Quiere decir que tiene una relación tan grande Jesús con el Padre. Jesús reconoce la fe de Marta y le responde, tu hermano resucitará. Pero nuevamente, hermanos, vemos que contesta Marta, declarando algo que la Escritura dice acerca de la resurrección de los muertos. Pero aún Marta, hermanos, está pensando en que Jesús hizo lo mejor que pudo y le está dando ánimo con palabras bíblicas. Pero aún no está pensando literalmente que Jesús en verdad va a resucitar a su hermano en presencia de ellos. Y no la culpo, porque así como nosotros, hay duda en nuestras vidas. Pero estoy más que seguro que después de la resurrección de Jesucristo mismo, todas esas dudas desaparecieron. Porque vieron en verdad a aquel que podía traer a un hombre de la muerte, traerse a sí mismo de la tumba. Pero antes de adelantarnos hasta allá, hermano, Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Pero en este punto, hermanos, Jesús tiene poder sobre la muerte física, espiritual y eterna. Tiene poder sobre la muerte física, espiritual y eterna. ¿Qué quiero decir con esto? Entendemos que hay tres tipos de muerte. La espiritual, aquella que todos somos partícipes debido a la condenación del pecado. La física, aquella en la cual nuestro cuerpo material se va a desprender de nuestra alma, lo que acababa de pasar con Lázaro. Y la eterna, que es aquella separación tanto física como corporal de la presencia de Dios, estando en la condenación para siempre. Jesús tiene poder sobre esas tres, porque espiritualmente nos da vida. Físicamente, aunque muramos, va a resucitar nuestros cuerpos. Y eternamente, porque esa vida que nos ha prometido ha roto la muerte. Y cuando muramos físicamente, iremos con Él eternamente. Y María, hermanos, responde, yo sé que va a resucitar Lázaro cuando Dios resucita a todos, en ese día. Jesús no le estaba dando palabras de ánimo, hermanos, diciéndole, va a resucitar algún día, no te preocupes. No, Jesús quería decirle, ahorita mismo, delante de tus ojos, Lázaro va a salir de la tumba. Y en ese momento es que Jesús, en el versículo 25, dice, yo soy la resurrección y la vida. No esperes tanto, aquí tienes al que en los días postreros va a resucitar a todos, pero también que lo puede hacer ahora. El que dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo un muerto puede vivir de esa manera? Por la vida eterna. Porque aunque somos puestos en el sepulcro el día que morimos, nuestra alma tiene vida y va a estar con Dios. Dice, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí,
no morirá eternamente. Hermanos, Jesús no simplemente está dando así como si me permiten usar la frase, como el todas puedo. O sea, yo lo puedo hacer todo. No, Jesús abiertamente está declarando lo que es solamente Él puede hacer, solamente lo que Dios puede hacer. Y esto es darle vida a un muerto. Alguien que aunque muere físicamente, eternamente va a estar vivo. Después de haberle presentado esta gloriosa definición de quién es Él, le pregunta, ¿crees esto? Marta entiende por la obra del Espíritu Santo en su corazón. Y Marta responde, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Fíjense, hermanos, cómo de cambiar un pensamiento solamente Dios puede hacerlo, en el cual Jesús, si hubiera llegado a tiempo, no hubiera muerto. A decir, Señor, yo sé que en ti está el poder, tú eres el Mesías prometido, tú eres el Cristo encarnado. En ti habita toda la deidad. Tú eres Dios, creo en ti. Eres el Hijo de Dios que has venido al mundo. Hermanos, podemos entender aquí que Jesús no hace simplemente una declaración al aire. Jesús en verdad está diciendo, yo soy la resurrección y la vida, y se los voy a demostrar. Jesús va a decir, no solamente puedo sanar a alguien enfermo, tengo el poder para que alguien de la muerte regrese. Él es Jesús, hermano. Solamente Él puede hacer esto. Nosotros estábamos muertos espiritualmente y Él nos dio vida, vida espiritual. Algún día vamos a morir, pero gracias a que tenemos vida espiritual, gracias a que estamos con Él, la vida eterna también es una realidad. Que cuando muramos físicamente, vamos a iniciar a vivir eternamente con Él. Esa es la promesa de Jesús. Oremos, hermanos. Padre eterno, te damos gracias por la oportunidad de estar nuevamente en tu casa y escuchar tu palabra. Entendemos, Padre, que muchas veces dudamos, que muchas veces no queremos entender por completo lo que tú en tu escritura nos has enseñado. Pero Padre, te pedimos que nos ayudes a que nuestra fe se afirme y así como Marta podamos cambiar de pensamiento cuando te vemos a ti. Que podamos descansar en ti, que reconozcamos, Señor, que tú eres Señor sobre vida, Señor sobre muerte. Gracias por estas palabras, Señor. Que sean, Señor, de bendición en el corazón de mis hermanos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, fue un gusto estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Sigan con ánimo y que el Señor les bendiga. Adiós.